domingo vamos a ver, la idea es hoy avanzar y ver el tema como tal. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 16, verso 8, ¿vale? Ahí está en el siguiente diapositivo, hermano Jeffrey. No me entretengan el muchacho, eso. Juan 16, 8, vamos a leerlo una vez más. Yo creo que ya se lo saben todos, de tanto que lo hemos leído, pero ahí está. Para que tengamos una comprensión amplia, y estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Amén. Estén sentados, por favor. Amén. Ahí está entonces el texto en base del cual partimos para empezar a hablar de unos aspectos de la obra, de la acción del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces avanzamos. Hermana Mara. Eso es. Entonces lo primero, dijimos el domingo, que nos da el Espíritu Santo es convicción, nos convence. Entonces el que nos convence, el que nos ayuda a entender las cosas que son del Espíritu, pues es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién entenderá el Espíritu de Dios? Pues es el Espíritu de Dios mismo el que nos ayuda, nos abre el entendimiento y sobre todo nos da convicción, es el que nos convence. Entonces dijimos que la fe, en la definición de Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y dijimos que esa certeza de que eso que decimos va a ser así, entonces el pastor dice que muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y los demás seremos transformados y nos encontraremos con Jesús en el aire. Y usted dice, amén. ¿Por qué? ¿Qué le da esa certeza de eso que se espera y usted cree que eso es verdad? ¿Qué es lo que le da a usted esa certeza? ¿Qué? Que está en la palabra de Dios. De eso fue que hablamos el domingo, que está en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, yo lo creo. Si no está ahí o me contradice lo que dice la palabra, yo no lo puedo creer. Entonces lo que me da la certeza es el hecho de que está en la palabra de Dios. Por eso acá predicamos es la palabra de Dios. Y la convicción, entonces claro, yo tengo una profunda convicción de que eso va a pasar, pero estoy convencido. ¿Cómo estoy yo tan convencido de algo que no ha pasado? De algo que me han contado que así va a ser, pero yo estoy convencido. ¿Qué me da esa convicción tan profunda? El Espíritu Santo. Gracias, hermana Claudia. El Espíritu Santo. ¿Vale? Yo necesito que ustedes entiendan esto, se lo graben en el corazón, que vean esto más como una clase, si ustedes lo quieren ver así. Pero por favor, amados, si el jueves uno pregunta lo mismo y nadie sabe, siento que estamos perdiendo el tiempo. Y no me parece que así sea. Creo que usted debe grabarse eso en su mente, en su corazón, y saber que nosotros tenemos una certeza y una convicción, y que lo que graba eso en mi corazón, o quien graba eso en mi corazón, es el Espíritu Santo. Yo lo creo porque lo dice la Biblia, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no es un conocimiento intelectual simplemente, sino que ese conocimiento es grabado en lo más profundo de mi alma. ¿Quién graba eso en lo profundo de mi alma? El Espíritu Santo. Ahí queda grabado y a mí nadie me quita eso, y es una fe profunda, una convicción que el Espíritu Santo pone en mi corazón. ¿Listo? Romanos 4:18, vamos a leer, o se los lo vamos a leer acá un momentico. No sé si ahí queda fácil salirse, poner Romanos y volver.
Si se puede, hagámoslo y lo leemos allí. Romanos 4, 18 al 25. ¿Vale? ¿O alguien ahí ya lo encontró? Eso, ahí hermana Tatiana, ayúdenme, acompáñenme, si hay alguien nuevo ahí, acompáñenmelo, no me dejen solo alguien nuevo ahí porque si no perdemos todos. Eso. Romanos 4, Romanos, ¿qué dijimos? 4, 18. Vamos a, ahí está. Él creyó en esperanza, es que ahí está, perfecto. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto. ¿De quién está hablando? De Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Plenamente ¿qué? Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Por lo cual también se le fue contada por justicia. Seguimos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a ¿quién? A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor, a Jesús nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, miren que esa fe nos lleva a la justificación, ¿ya? Porque creemos plenamente en Dios, porque tenemos la certeza de que así es. ¿Listo? Entonces ahí es donde va la siguiente diapositiva, ahora sí. Ahí los puse a dar una vueltica. Entonces, sigue la diapositiva, dice lo siguiente. Y hay un principio del que ya hemos hablado entonces, y es que dice el texto que estábamos leyendo: de pecado, ¿por cuánto? No creen en mí. Entonces, está claro, iglesia, nosotros nos salvamos ¿por qué? Por gracia. ¿Y cómo tenemos acceso a la gracia de Dios? ¿Cómo recibimos esa gracia? Por la fe. Bien, eso es. Entonces la salvación es un regalo. Es un regalo. Ustedes se acuerdan un día que yo saqué un billete de 20,000 acá y dije: ¿quién quiere este billete? ¿Sí se acuerdan? El único que vino fue un hermano que estaba atrás y se llevó el billete. Entonces, ¿la gracia qué es? Es un regalo. Y Dios dice: ¿quién quiere la salvación? ¿Y quién se la lleva? Pues el que la recoge. Pero para eso yo tengo que creer que es un regalo y ir y tomar el regalo. Pero yo lo tengo que creer. Entonces la entrada, el acceso a la gracia es la fe. Por eso la Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe, por la fe. ¿Listo? Entonces allá dice: no por obras para que nadie se gloríe, no por lo que usted hace, por sus esfuerzos, sino que es un regalo. Y si es un regalo y a mí me dicen: toma este regalo, ¿yo qué tengo que hacer? Recibirlo. Pero si yo hago eso y digo: también creen, ¿cierto? Esta es una foto del hermano John cuando era pequeñito. Pero si yo no creo y digo: pues no recibo el regalo, ¿sí o no?
Ese día que yo di los 20.000 pesos acá y dije, ¿quién quiere? El de la primera fila hubiera venido, de una se lo había llevado. Pero ¿por qué se lo llevó el que estaba en la última fila? Porque de ahí para acá dijeron, el pastor que va a dar 20.000 pesos. ¿Qué va a dar? Pero sí. Entonces, la entrada a la gracia, ¿cuál es? La fe. Somos salvos por fe, porque por la fe recibimos el regalo. ¿Cuál es el regalo? Pues el perdón de pecados y por lo tanto la salvación eterna, ¿cierto? Entonces el pecado más grande o el pecado que cierra la puerta definitivamente para que una persona no sea salva es el pecado de la incredulidad. Bien, ese es el de la incredulidad, porque a mí lo que me salva es la fe, y si yo cierro la puerta de la fe y digo pues no creo, pues me condené. Entonces el que creyere y fuere bautizado, ya. ¿Cierto? Pero entonces ese bautismo del que habla acá es producto de ¿qué? De haber creído. El que cree y por lo tanto es bautizado. Entonces la base sigue siendo el creerle a Dios. Y si yo no le creo, pues no me bautizo, pues no le entrego la vida a Dios, pues no vivo para Dios porque no le creo, ¿ya? Por eso dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será. Entonces ahí está explícitamente, el que no creyere será condenado. Entonces mire que lo que nos condena es el pecado de la incredulidad. Por esa razón el texto dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir que cualquier persona puede llegar con todos los pecados que tenga y eso al fin y al cabo no importa. Porque lo único que va a importar es que esa persona le crea a Dios. Y cuando le crea a Dios, Dios le perdona todos los demás pecados. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Porque estamos hablando desde la obra del Espíritu. Pues me convence, fortalece mi fe y ayuda a que yo diga, oiga, sí creo. Así que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nadie podría creer. ¿Por qué? Porque para los que no han nacido de nuevo, no se han encontrado con Dios, no han tenido esa obra del Espíritu Santo, dice la Biblia que para ellos el Evangelio es locura, locura. Pero para nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Mire la diferencia tan grande. Entonces la diferencia está en creer, pero el que me da esa convicción y esa fe y pone ese sello en mí es el Espíritu Santo. Yo abro la puerta y Él hace el resto. ¿Listo? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ahí está. Ahora sigue Romanos 2:1. Si no se pudo la aplicación, pongámosla. Hermana Tatiana, ayúdenos usted, por hoy, ayúdenos usted, ¿sí? Después practicamos bien, después todo. Pero pues sí necesitamos que funcione eso. Romanos capítulo 2 verso 1. Entonces se los voy a leer mientras lo ponen allá. Entonces escúcheme acá. Dice, Romanos capítulo 2 verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces hay un principio, iglesia, esto lo mencionamos el domingo, pero no leímos ese texto. Hay un principio y es que todo hombre peca, ¿ya? Y entonces un pecador señalando a otro pecador, como decían en el colegio, es como un burro hablando de orejas. Era una expresión, ¿cierto? Sí, yo siempre la entendí que el burro es orejón. Imagínese el burro criticando a otro por ser orejón, no le queda bien. Entonces, alguien que peca, juzga a otro por pecador, entonces Dios le está diciendo, ¿y no le parece que usted también peca? ¿No le parece que usted también hace lo mismo?
¿Sí o no? Es que ese hermano habla de más y Dios dice, y usted no está haciendo lo mismo, ¿cierto? Es más o menos eso. Entonces está diciendo, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que el único que tiene la capacidad de juzgar es Él. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas, que los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Esa es la pregunta que está haciendo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y entonces lo que está diciendo acá se los voy a explicar. Cuando alguien peca, la tendencia natural es a señalar, a decir pecó, miren. Y entonces Dios está diciendo no lo haga, no lo haga. Deje que el que tiene el derecho de hacer eso es Él, ¿cierto? Pero no ignore que lo que Él tiene es benignidad, paciencia, longanimidad, y que todo ese ser bueno guía a la persona al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, nosotros nos acercamos a Dios, Dios es bueno con nosotros, ¿cierto? Pero le fallamos a Dios, como Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Señor, yo le prometo que yo a usted no lo niego. Y se sacó el pecho así, todo varón, y dijo, mira Señor, todos estos te van a negar, pero yo no. Yo no. Por eso fue que Jesús con amor lo mira y le dice, ay Pedrito, si usted supiera, antes que el gallo cante, usted no me ha negado una, sino 3 veces. Y Pedro le dijo, no Señor, ¿cómo se le ocurre? Esos son ellos, yo, vea, yo a usted no lo niego, se lo prometió, él estaba seguro, pero efectivamente lo negó, y lo negó terriblemente, y dijo, yo no lo conozco, pero si hablas como él, no, que va, yo no conozco, Jesús, no me suena, no, yo no andaba con él. Y a la final maldijo, dijo una palabra, otra de esas feas, para que dijeran, no andaba con Jesús. Y cuando él dijo la palabrota y maldijo y negó a Jesús, en ese momento se encontró con la mirada de Jesús. Así se tuvo que haber sentido, terrible, terrible. Yo creo que se sintió así. Tanto que la Biblia dice que efectivamente Pedro se salió, se fue a la puerta de la ciudad y allá se puso a llorar. Ahí se le acabó lo varón y se fue a llorar allá a la puerta a decir, yo soy un terrible, yo no merezco nada, negué a mi maestro como él me lo dijo. ¿El asunto cuál es? El asunto es que Jesús resucita y va allá a la orilla, porque Pedro no solamente lo negó, no solamente maldijo, sino que además de eso se devolvió a pescar. O sea que esos 3 años andando con Jesús, dice, pero este man, y se fue a pescar y se llevó a los otros. Oigan muchachos, Jesús ya se murió, ¿qué hacemos? Vámonos a pescar otra vez. Y se llevó a los otros. Y después de hacer todo eso y estando allá pescando de donde Jesús lo sacó, se le aparece Jesús. A ver con qué cara se le va a presentar a Jesús. A ver. Esa es la escena donde Juan le dice, ese es el maestro. Y Pedro dice que se quitó sus ropas, nadó, llegó a la orilla y se encuentra con Jesús. Pero ahí es donde está el punto. Nosotros a Pedro lo hubiéramos juzgado duro. 3 años con Jesús. 3 años mañana, tarde y noche escuchándole cada prédica, viéndole cada milagro, lo vio multiplicar los panes, lo vio todo, lo vio transfigurado, hablando, conoció a Abraham y Elías, Pedro.
¿o no? Mire, Pedro era un consentido del Señor, era el tesorero era Judas, perdón, pero Pedro era el personaje que siempre estaba ahí. Y uno dice, Pedro, después de todo eso, niega a Jesús, maldice, se devuelve atrás, llega allá, llega a Jesús. Uno esperaría que le dieran duro. ¿Qué pasó y cuál fue la escena? Que ahora viene Jesús y le dice, Pedrito, espere fresco, tome acá, le tengo un pescadito. Comas el pescadito, tranquilo, descanse. Jesús le dio de comer. Después de que comieron juntos, ¿cierto? Se levantó y le dijo, Pedrito, venga, entonces hablamos acá, venga, papá. Y se lo llevó aparte. Y ahí, en ese momento es donde entendemos que el Señor en ningún momento lo juzgó. En ningún momento le dijo, si ve, ay, Pedro, la roca. La roca no es aquí el de, Pedro, la roca, firme. Ay, Pedro. Y no es que no me iba a negar, Pedrito. No es que no me iba a negar. ¿Y qué pasó con los 3 años que andamos juntos, Pedro? ¿Qué pasó, Pedro? Eso hubiera sido justo. Y Pedro hubiera agachado la cabeza y dijo, uy, sí, Señor, perdón. Pero no. Jesús, no le dijo Pedro, le quitó ese peso y le dijo, Simón, hijo de Jonás. Le habla al corazón de un ser humano que se podía equivocar. Y le dijo, Pedrito, la verdad, yo ya sabía que usted se iba a equivocar, no se preocupe, yo te conozco. No se preocupe, simplemente te pregunto, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. ¿De verdad me amas? Sí, tú sabes que te amo, Señor. Bueno, apacienta mis corderos. Y se acabó el asunto. Y dice, ¿y ahí el castigo? ¿Dónde quedó el castigo? ¿Y se lo merecía? El primer pastor de la iglesia central de Jerusalén. Es un personaje que pasó a la historia. De 12 apóstoles, hay unos que la iglesia, que la Biblia a duras penas nombra, pero de Pedro, Pedro. Y el castigo, ¿de verdad se merecía eso? Entonces lo que no podemos ignorar, iglesia, hermanos, es que para Dios el filtro es distinto. Nosotros juzgamos, Él tiene misericordia. Y eso marca una diferencia absoluta, total. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, nunca juzgues, porque si tú juzgas, serás juzgado con la misma medida que tú juzgues al otro. Entonces, ¿para qué te metes en problemas? No te metas en ese problema, déjale eso a Dios. Y cuando Dios llega, en vez de juzgar y castigar, lo que tiene es misericordia. Lo que tiene es amor, lo que tiene es benignidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo llego delante de mi Señor Jesús y yo sé que me merezco un castigo, y en vez de recibir de Él el castigo que me merezco, me coge, me abraza, me sana las heridas y me pone bien, pues eso a mí me lleva a enamorarme de mi Dios. Eso a mí me lleva a decir, uy, Dios es demasiado bueno. Es que yo sé que no me merezco esto, yo me merecería otra cosa, pero Él me consiente y me cuida a pesar de, y en vez de castigarme, me pone en alto, me cuida. En vez de castigarme, me coge como una ovejita y me coge en sus brazos, me cura las heridas, me tiene ahí hasta que estoy bien y ahí sí me deja. Oiga, ¿no dice tremendo? Entonces eso nos ayuda a entender quién es nuestro Dios, y por qué en Él estamos seguros, ¿cierto? Por eso cantamos a veces, a sus pies, ahí me siento seguro, a sus pies nadie me señala, nadie, porque Él me defiende. Entonces a sus pies estoy bien, ¿cierto? Entonces mire que, entonces íbamos en el verso 4, pero mire lo que dice el verso 5. Estamos en Romanos 2:5. Pero está hablándole ¿a quién? A ese que es malo, pero para evitar sentirse mal prefiere señalar a otros y él prefiere sentirse bueno. Le dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, ¿qué? Atesoras para ti mismo ira, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien atesore ira y castigo para el día de juicio? Pues tener un corazón como no arrepentido. Ahí está. Entonces, un corazón que se arrepiente, que acepta que es pecador, que pide perdón y que se pone delante y a los pies de su Señor, es alguien a quien Dios va a tener misericordia, perdón, gracia, todo. Pero ese mismo pecador, al sentirse redarguido, en vez de ir a los pies a su Señor, endurece el corazón. Ese que endurece el corazón y no se arrepiente, atesora, guarda para sí mismo ira el día del juicio. ¿Ven? Entonces, ¿qué marca la diferencia? El creerle a Dios, el dejar que toque mi corazón, arrepentirme y de seguro seré perdonado. De seguro habrá perdón y misericordia. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? El poder arrepentirse. Listo, entonces cualquiera diría, y ahí le está hablando a los amigos, a los que hasta ahora van a conocer de Dios. Pero en Apocalipsis 2:4, yo no sé, ¿ustedes están viendo la presentación allá? Ah, bueno, pensé que de pronto acá. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí le está hablando a la iglesia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Lo que significa que también nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar revisando nuestra relación con Dios, y cada vez que usted y yo nos arrodillamos a orar, tenemos que pedir perdón. Y el día que se nos olvide eso y nos creamos muy buenos, ese día estaremos endureciendo el corazón y al Señor eso no le agrada. ¿Listo? Bueno, pero voy a avanzar así rapidito. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veres más. Entonces la justicia de Cristo estaba atestiguada por el hecho de que fue levantado de los muertos. Primera carta a los Corintios 15:16 dice, primera carta a los Corintios 15:16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre también la resurrección de los muertos. Entonces significa que si Cristo hubiese cumplido con su ministerio de 3 años, hubiera ido a la cruz, lo crucificaron, lo laceraron, corona de espinas, todo lo pusieron allá en la tumba, pero no se levantó, significaría que nosotros todavía estaríamos condenados, aun cuando haya muerto en la cruz, aun cuando todo. Pero lo que me está diciendo acá, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, el evangelio es que Cristo vino, murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Si no hubiese resucitado, no habría salvación, y dice acá que estaríamos todavía en nuestros pecados, y los que durmieron en Cristo perecieron y no habría esperanza para ellos. Por lo tanto, usted y yo debemos tener la convicción de que Cristo, ¿qué? Resucitó. Cristo resucitó y no se quedó en la tumba.
sino que resucitó y le fue a un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cierto? ¿Alguien cree que Cristo resucitó? ¿Quién está seguro que Cristo resucitó? ¿Y usted por qué cree que Cristo resucitó? De alguna manera la historia de Cristo es historia. O sea, nadie, sí, yo estuve allá. No, hay un video, sí, hay una prueba. No, no hay. Es algo que nos han contado. Pero tenemos una convicción de que Cristo murió y fuera de eso resucitó. Y de verdad lo creemos. Porque es más, lo estamos esperando que venga por nosotros. Imagine que no hubiera resucitado, entonces ¿a quién estamos esperando? A nadie, ¿cierto? Tendríamos una fe. Nada, no tendríamos nada. Por eso ese texto dice, seríamos los más dignos de conmiseración, de que nos dijeran pobrecitos tan tonticos, y sí, ¿cierto? Claro, vine esperando a un Cristo que nunca resucitó, ¿cierto? No tendría sentido. Por eso la iglesia tiene una convicción de que ese Dios maravilloso se hizo carne, habitó entre nosotros, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, se humilló y se hizo siervo, se humilló más y fue a muerte y muerte de cruz, y que fue sepultado, pero que a los 3 días resucitó, que a los 3 días resucitó, ¿cierto? Y que además de eso, entonces un día estaba con sus discípulos y de repente se fue al cielo. Pero antes de eso y estando en su ministerio, dijo que se iba a preparar morada. Yo me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y volveré y os tomaré a mí mismo. Wow. Y amados, eso nos emociona. Eso sí nos emociona, nos dice, oh, esto vale la pena. Pero ¿sabe por qué usted siente esa emoción? Porque usted tiene la convicción de que eso es cierto. Y lo único que nos da esa convicción de que es cierto es el Espíritu Santo. No hay otra forma. Si el Espíritu Santo no estuviera en usted haciendo esa obra, usted simplemente no lo podría creer. No podría si quisiera. Pero es el Espíritu el que nos pone eso como un sello y sabemos que es cierto al tal punto que todos los días vivimos esperando que Él venga. Y nos mantenemos en santidad y servimos y estamos ahí porque sabemos que va a venir por nosotros. Sabemos que eso va a pasar. ¿Cuándo? En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo necesito estar listo, ¿cierto? Y esa convicción nos mueve, nos mantiene bien, nos mantiene vivos. Sabemos en medio de las pruebas que hay algo más grande para nosotros y eso es una certeza. Una certeza. Sin esa certeza, amados, nadie daría un paso más. A la primer prueba hubiéramos quedado allí. Estamos en pie porque tenemos esa certeza. Por eso Jesús a sus discípulos, después de 3 años, mañana, tarde y noche con ellos, todo lo que sabían, sus experiencias, todo, pero les dijo: quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que ustedes sean investidos, llenos con el Espíritu Santo, porque de ahí en adelante todo tendría una base fundamental que es la fe. Y sin el Espíritu Santo, sin esa obra, eso no habría sido posible. Pero han pasado siglos, persecuciones, miles de muertos en la historia. Pero esos miles han dicho: máteme como quiera. Y hay gente que ha muerto quemada, con una guillotina, ahorcada. De todo en la historia usted encuentra. Pueblos enteros devastados solo por creer en Cristo. Pero toda esa gente en la historia ha dicho lo mismo hasta el último respirar: Jesús es mi Dios y yo por Él doy la vida, porque Él es el dueño de todo. Y es una convicción que nos lleva a dar la vida, todo por una convicción.
Y eso es posible porque el Espíritu Santo escribió eso en nuestros corazones. Amén. Así que lo creemos, ahí está, de justicia, porque creemos que Él cumplió, murió, pero resucitó y fue al cielo. Esa es la garantía de que usted y yo vamos a resucitar un día. Porque Jesús resucitó y primicia de los que durmieron es hecho. Y así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Cuando escuchemos esa trompeta y esa voz, resucitamos y nos vamos. Y nuestra garantía es que Cristo resucitó. Esa es nuestra garantía. Ese es nuestro sello. Él es las primicias de los que durmieron. ¿Listo? Y entonces, de pecado, por cuanto no creen en mí, el Espíritu Santo nos da convicción. Le creemos, así nuestros pecados son perdonados. Amén. De justicia, por cuanto se cumplió todo y es nuestra garantía de justicia, de justificación para nuestra vida. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que, amados, el diablo, el príncipe de este mundo, no va a ser juzgado. Él ya fue juzgado. Ya fue juzgado. ¿Cuándo? Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que el príncipe de este mundo efectivamente fue juzgado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Así que dice la palabra que todos los principados y potestades fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es por esa razón, iglesia, que el mismo diablo, los principados, las potestades, todos ellos no tienen poder sobre la iglesia, porque ellos ya fueron juzgados y derrotados en la cruz del Calvario. La iglesia es ese fruto. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Así que la victoria que Jesús obtuvo en la cruz, ¿se la dio a quién? A la iglesia. A la iglesia. Por lo tanto, usted como cristiano, como hijo de Dios, como iglesia de Dios, le fue dado el poder y la autoridad. Esa es la razón por la que Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Tú crees que Jesús es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Solo de saber que Jesús es uno y que Jesús es Dios. Así que Jesús a su iglesia le dio el poder y la autoridad. Y ahora entonces el diablo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Pero, amados, una vez más, la fe y el creerle a Dios es la clave de todo. Usted debe tener la fe. Y ese poder y autoridad es por ser hijo de Dios, no porque usted sea perfecto. El perfecto es Él. Y cuando usted ora por un enfermo, ¿cómo ora? En el nombre de Jesús. Entonces el perfecto, el poderoso, el glorioso es Él, no usted. ¿O no es así? Cuando usted se enfrenta a una circunstancia espiritual, ¿usted qué dice? En el nombre de Jesús. Porque el poderoso, el grande, el rey es Él, no usted ni yo. Ya. Entonces Él ya venció. Y como Él ya venció, pues yo voy en el nombre de Él. No voy en el mío. No voy en el mío, voy en el nombre de Él. Porque Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Y los entregó vencidos y puso sobre ellos a la iglesia. Es lo que dice la palabra. ¿Ya? Entonces Él nos dio la victoria, así que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y eso para nosotros tiene un valor especial. En Isaías 53:5 lo explica y dice: mas el herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que, amado hermano, escúcheme bien en el nombre de Jesús. No deje que el enemigo esté a su oído acusándolo todo el tiempo. Ese es el trabajo de él. La Biblia dice que él es el acusador. Yo simplemente le invito a que no le crea al acusador, porque él es padre de mentira. Créale al que lo venció en la cruz del Calvario, ¿sí? Al que limpia tus pecados, al que cada vez que te acercas ante tus pies te limpia, te perdona, te restaura. Aquel que, y ya lo entendimos, te mira y dice que tú eres santo. Créele a él. Deja que te santifique. Y hoy quiero darle una palabra de verdad en el nombre de Jesús a usted, que le crea la palabra. Créalo. Que si usted aceptó a Cristo en el corazón, que si usted fue bautizado en su nombre, que si usted está aquí, vea, si Dios viene hoy por su iglesia, usted se va con él. Créalo. Créalo. Vivas así, con libertad. Viva con libertad. Que la vida cristiana no es un peso que hay que cargar, es una bendición, es libertad, es gozo en el Espíritu. Deje, eso sí, que el Espíritu Santo nos siga moldeando, nos siga perfeccionando. Eso sí, no se salga del camino, estamos en este camino, pero si ya estás en el camino, ya estás en el lugar correcto. Lo demás es proceso que hace el Espíritu Santo de Dios. Pero ya tenemos convicción y sabemos que somos pecadores. Sabemos que necesitamos perdón, que dependemos de Dios, que nuestro enemigo ya fue juzgado y que nuestro Señor resucitó, fue al cielo, y es nuestra garantía de que nosotros también vamos a resucitar, de que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús, y ese sello puesto en nuestra vida es puesto por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que la palabra llega a tu vida, el Espíritu Santo las pone como un sello, nos da esa convicción, esa fe, y esa fe nos redarguye de pecado, nos lleva a postrarnos delante de Dios. Él nos perdona los pecados y nos tiene listicos, porque, amados, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y somos del Señor porque su Espíritu Santo está haciendo una obra perfecta en nuestra vida que nos garantiza una salvación eterna por la fe en Cristo Jesús. Amén. Vale. Entonces yo quiero que le demos gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por esta realidad. Pero yo le voy a invitar a todos y cada uno que en esta oración le digamos: Señor, ayúdanos. Le dijeron algunos allá: no, ayuda nuestra incredulidad. Ayuda nuestra incredulidad. Que Dios nos fortalezca en la fe. En la fe. En la fe. Si tienes una relación personal con Dios y el Espíritu Santo está en tu vida, esa fe aumenta, crece, se fortalece. Se fortalece. Una fe para salvación, una fe para perdón de pecados, una fe para fortaleza espiritual, pero también una fe para provisión diaria. Que el Señor se agrade de su pueblo, y si hay un lugar donde el Señor debe encontrar fe, es en su casa, es en su iglesia, es en su cuerpo, es en sus hijos. Iglesia, de verdad, digámosle al Señor que fortalezca nuestra fe, que si nuestra fe se fortalece, vemos su gloria,
No nos conformamos a ser religiosos, así ya cumplimos con un culto más, vamos bien. No. Que el Señor fortalezca nuestra fe al punto de ver su gloria, de ver milagros, de entender lo grandioso que hay en el mundo espiritual y todas las cosas maravillosas que pasan en este lugar, que puede ser muy sencillo, pero en este lugar sencillo está la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a ver esa gloria, a ver los milagros, a ver la libertad que Dios nos da, a ver la sanidad del alma y del corazón que Dios tiene para cada uno, porque Él sana nuestro cuerpo, pero también nuestra alma. Sí, porque Él liberta y rompe todas las cadenas, porque Él hace cosas extraordinarias. Y creo que lo único que necesita es encontrar un pueblo que tenga fe, que de verdad le crea. Y para eso lo único que necesitamos es que sea el Espíritu Santo el que llene, el que gobierne, el que tome el control de cada vida. Y una vida llena del Espíritu, otra vida llena del Espíritu, otra llena de vida del Espíritu. O todos, en un ambiente espiritual tan lindo, iglesia en San José, les aseguro que vamos a ver la gloria de Dios de unas maneras increíbles. Que el Señor nos ayude para romper como esos límites que nosotros mismos nos ponemos. Pero yo les aseguro que Dios no cambia, que Dios no se aleja, que Dios no disminuye, que los que necesitamos crecer más somos nosotros. Acerquémonos más, llenémonos del Espíritu Santo, que lo demás lo vamos a ver en el camino. Esa sanidad que necesitas, esa libertad que necesitas, ese perdón que necesitas, esa restauración, viene. Pero llenémonos del Espíritu Santo y vivamos en Él. Señor Jesús maravilloso, yo te pido por la iglesia en Bosa San José, Señor, porque esta iglesia depende de ti, Señor.